Estás escuchando el episodio 36 de Maciosare Podcast. Un episodio más. Bienvenidos a este lunes. Luis Mario, tenemos a un invitado para este episodiazazo. Episodiazazo, como dices, Georgie, y para un episodiazazo, un invitadazazo, güey. Entonces, ahorita que regresemos, lo van a conocer, que ya lo conocían, lo vamos a volver a presentar y pues vamos a darle. Nada más para recordarles que se pueden agregar a unirse al grupo de maciosareños en Facebook. Estamos compartiendo memes y compartiendo encuestas de qué es lo que quieren ver en el programa, etcétera. Agradeciendo, comentando a los fans que nos han estado comentando. Y pues ya. Y pues ya. Los dejamos con el episodio 37. ¿37? ¿6 o 7? 36. Creo que es 36. Sí, 36. De Maciosare Podcast. Un saludo a todos. Entonces es como los recuerdos del porvenir, güey. Sí, este es el futuro pasado. Bienvenidos a Maciosare, el podcast de historia que no es serio, pero si es en serio. Mi nombre es Jorge Juárez. Yo soy Luis Mario González y el día de hoy tenemos un gran invitado que nos visita por segunda vez en este programa. Nuevamente. Yeah. Gracias. Sí, señor. El señor Alan García Tabizón. ¿Cómo estás, güey? Muy bien. ¿Ustedes cómo están? Chido. Muy bien, chingón. Que, pues, güey, te invitamos porque obviamente tú sabes un chingo acerca de las culturas mesoamericanas, mucho más que nosotros, por lo menos. Pelada, güey. Muchísimo más que nosotros, güey. Aunque tú consideres que es poquillo lo que sabes, güey, es mucho más. Sí, no creas que... O sea, tú fuiste a la aún así es mucho universidad, más de lo güey. que- O sea, Ajá. nosotros de puro video de YouTube, papi. Ay. Nosotros de cuarto Y TikTok, semestre no vámonos, pasamos, güey. vámonos. Entonces, pues sí, güey, el día de hoy tenemos un tema bien pinche interesante que por tratar de verlo de una manera diferente vamos a llamarlo el fin del mundo mesoamericano, güey. Chan, chan, chan. Eso es lo que vamos a estar viendo, cómo Suena sucedió. tétrico acá. Sí, es que suena bien loco, güey, porque para unas personas se acabó el mundo, güey. No, por lo general escuchamos la Para una conquista, cultura el descubrimiento del nuevo mundo. Pero pues el nuevo mundo, descubrir el nuevo mundo significa que se acaba un mundo antiguo para Está otras muy personas. blanqueada ese nombre, güey. Está muy Está blanqueado. muy blanqueado, güey. Está muy europeo. Oye, güey, pero antes de continuar, saludar al Chalo que está detrás de cámara. Sí, Sí, señor, don Chalo. Cuidado, mi chalo. Ahora no trae micrófono, se lo robó el Alan, pero... Saludos, mi chalo. Y una vez más, pues el Joe sigue recuperándose de su cirugía. Todo está muy Ánimo, bien. Joe. Ahora Todos ¿Sí era somos neta eso? Sí, era en serio su operación, pues su reducción de miembro tuvo que ser necesario, no le quedó de otra, pero Joe, nosotros creemos en ti, esperamos ansiosamente tu regreso Al parecer se programa. complicó, Espérate güey. pronto, Se güey. complicó porque había demasiado pellejo, güey. Creo algo así. Entonces, Había demasiada varonilidad, güey, y dijeron los doctores, ¿qué vamos a hacer con todo esto, güey? pero todo bien, Joe. Un Un saludote. saludo, Sí, Joe. un abrazote al Joe, que se está recuperando. Oye, güey. Entonces, pues vámonos de lleno ya al tema, güey, a la carnita. Vámonos luego al pinche tema. Vamos a empezar con lo que eran los presagios. ¿Tienen algún nombre formal los presagios, güey? O nada, son los presagios de que iban a llegar los europeos. O presagio de que se iba a acabar el mundo. Presagio del fin del quinto sol, ¿cómo le podemos llamar? Fíjate que hay un nombre en náhuatl para llamarle a lo maravilloso, así como que era que lo que ocasionaba terror y maravilla a la vez. Ok. Pero la neta no me acuerdo cómo es. Chinga madre, güey. Bueno, pues vamos a llamar los presagios, ¿no? Porque, pues, antes de que llegara del encuentro de Cortés y Moctezuma, incluso antes de que llegara Cortés a Veracruz, ¿no? Bueno, y declarara que era la Veracruz, Ajá. ya habían estos presagios de que venían estas personas del mar en ciudades de madera. Más que eso, desgracias como ecológicas, güey, por así decirlo, ¿no? Se presagiaba lo del el trueno que iba a caer, o sea, Sí, bueno, fueron- no tal como trueno, pero de que el cielo se iba a iluminar de cierta manera, iba a caer su furia sobre tal dios, etcétera, ¿no? Entonces, sí había como esas pequeñas ¿Indicios? pero no tanto como de que venían, que de hecho escuché, güey, no sé si ese pedo de que se le confundiera a Cortés con Quetzalcóatl y todo, es un mito creado, obviamente, post conquista, güey, para, pues, legitimizar, pues,
todo lo que ahí sucedió, güey. ¿Quién sabe? O sea, No creo que eso sea del todo cierto, porque sí... o sea, ¿sí crees que los mexicas en algún punto sí hayan creído así de que Sí hicieron sus Cortés era pruebas. Quetzalcóatl? Obviamente. Para ver que sí fuera Quetzalcóatl. Ajá. Por ejemplo, se sabe que les pusieron la indumentaria de los dioses. Le dieron agua para que la convirtiera en vino, ¿no? No, les dieron sangre. Sí, cabrón. Conviértete esta madre en pulque, güey. A ver si es cierto. Les dieron sangre para ver si la bebían, güey. Sacrificaron a un güey ok. enfrente de ellos y les ofrecieron la sangre para ver si tenían Sed de sed. sangre. ¿no? Y obviamente los pinches españoles los madrearon. Así como, ¿cómo me ofreces esta mamada? Ah. O sea, el contacto está lleno de malentendidos. Claro, Como güey. Ese es un malentendido, la manera en cómo les ofrecen por primera vez los regalos de Moctezuma. Y del otro lado, del lado de los españoles, lo primero que hacen es tocar música. Porque ellos pensaban que, no, pues con música nos alivianamos, ¿no? Y Tocando Sabina aquí en la pared. Ah, Enrique Bunbury, güey. Así como el güey que saca la guitarra. Pero le responden a flechazos. ¿Por qué? A la Obviamente, verga, güey. pues. Si alguien se pone a cantar Bunbury en la Esas pared, güey, mamadas, nomás ya, vean ya, de que No mames, un güey sacó la guitarra de que no hay bocina, no se apuren, yo les canto. No me sé lamento boliviano, pero me sé la chispa adecuada. Chíngate, Me incitan a tomar. Obviamente era la respuesta clara, güey. Güey, ¿por qué les No me respondieron con decía. flechazos, güey? ¿No estaban tocando en tono o qué, güey? No, porque... no, sí. Porque era Bunbury. Porque- No, porque toda la ritualidad guerrera que existía en Mesoamérica, la mayoría de las batallas comenzaban con música, con el Tambor, con el teponaztle, Entonces los españoles lo empezaron a tocar en un momento así de estar todos tranquilos. No, No, un vamos mal a- chiste, güey. O sea, un cayó muy en mal mal chiste. momento. Así, o sea, oh. más bien al momento que los mesoamericanos escucharon música, güey, entendieron o pensaron que estaba empezando la batalla. Ya. O sea, mientras que los españoles pensaban que con eso iban a alivianar el pedo, aceleraron el desmadre, ¿sí me explico? O sea, no... Pero, Verga, güey. Pues Bueno, a es ver, que es lo que pasa, güey. Es que Pero justamente esas son cosas leyes de guerra diferentes, o sea, Ajá, combatían otro y tipo situaciones mentes totalmente distintas, güey, enfrentándose por primera vez, güey. O sea, un güey aclamando la paz y otro güey diciendo, este güey me la está haciendo de pedo, güey. me quiere verguear. O sea, está bien gracioso, güey. Si se pone a pensar, está bien gracioso ese pedo, güey. Pues O es sea, como es como con- en el bar, a alguien de aquí le hace algo así, güey. Y piensas que te la está haciendo de pedo. ¿Quién me la está haciendo de pedo? Pero La gente de Spotify, o sea, nomás le dice así como, ¿un cubole qué? hizo la cabeza así, la aventó para arriba, como diciendo, ¿qué pedo? Que si estás del otro lado te está diciendo, ¿qué pendejo? ¿Qué me estás viendo? Es Exactamente. el mismo movimiento de cabeza. Acá fue exactamente igual, güey. Parecido, sí, yo creo. Igual, güey, así. Pero, güey, ¿cómo estuvo el pedo de los presagios, güey? Porque nos distrajimos un poquillo de eso. Porque había este tipo de presagios como que cayó un rayo, pero nunca tronó, nunca sonó, ¿verdad? Y luego había otro que hubo un incendio que nada más empezó por su propia cuenta. ¿Algo así? Sí, bueno. Para empezar, hay que ver las fuentes. Las fuentes nos llegan de los presagios desde textos de 1550, alrededor de 1550. Ok. Ya 30 años después de que sucedió todo esto. Después de la conquista. Pero estos prodigios sucedieron, se supone, como 20 años antes. Oh, ok. Y la mayoría de estas maravillas tenían que ver con fenómenos simbólicos dentro de la cosmovisión. Por ejemplo, se quema el templo de Huitzilopochtli, o sea, se quema el templo de los mexicas. Ok. El dios que los llevó ahí. Ajá. O sea, no es cualquier templo, no es... No es cualquier santito ahí. Sí, o sea, es como un presagio de la caída específicamente de los mexicas. De su pueblo. Ajá, porque el ambiente que se vivía en esa, o sea, en la Triple Alianza, por así decirlo, eran los mexicas los que encabezaban el imperio, ¿no? Por así Ah, decirlo. huevo. Eran los chidos. Eran los meros meros. No los chidos, sino los meros meros. Ajá. Ujú. Entonces, En el Tony Soprano del Imperio Azteca. era como el presagio de la caída del reino. ¿no? Ok. O sea, no era nada más... O
sea, era el fin del reino, por así decirlo. Muchas de las profecías no nada más se limitan al fin, porque muchos de los presagios que nos llegan dicen, no, pues díganle a Moctezuma que es el fin de su reinado, ¿no? Pero también nos hablan de que va a ser el fin de los cantos y el fin de los dioses y que nada más va a haber un solo dios. O sea, sí mencionan como un cambio incluso cultural en las mismas profecías, pero no se sabe si es porque fueron escritas ya a partir de 1550 y aparte. Como que adrede están ahí. O sea, Manipuladas. Manipuladas, exacto. de que existieron los presagios, existieron, porque están en muchas fuentes como pronósticos de la llegada de los españoles. Pero qué tan contaminados estén estos presagios de otro tipo De legitimización, güey. Pues no, Legitimización de un asesinato masivo. Sí se vale esto, güey. Ya ves que está todo marcado para que sí lo hagamos, güey. Ajá, exactamente, güey. Sí, no lo dudo, güey. Y es que realmente, y es lo culero, no me acuerdo con quién hablaba una vez, o sea, de que está culero que realmente de este tiempo, de esta historia, de esta parte de la historia, güey, no conozcamos realmente como las fuentes originales, sino nada más interpretaciones de lo que se le daba a esas cosas, obviamente con un ánimo, pues, de legitimizar algo, güey. Entonces, pues, güey, tal vez todo lo que sabemos está removido con intenciones... Diluido Ajá, también, ¿no? Y todo lo que podamos llegar a concluir, obviamente va a estar muy alejado de... ¿Por qué? Porque, pues, obviamente está esta... Pues porque incluso, por ejemplo, las fuentes que dices tú, que fueron los mismos mesoamericanos que se pusieron a escribir la historia de cómo sucedió. Pero pues eso ya era... Ya están escribiendo. Ya están escribiendo, es en castellano, ya es bajo... No es que castellano. O sea, por ejemplo... O sea, están usando un alfabeto escrito, pues. Están ¿no? estudiando el alfabeto latino para Ajá. escribir en náhuatl. Ah, ok. O sea... Pero ya es bajo la supervisión de sacerdotes. Ajá, Sí, sí, claro, exacto, claro, güey. claro. Claro. O sea... Aunque existe la supervisión de los sacerdotes, hay muchos textos, por ejemplo, el Florentino está escrito totalmente una parte de náhuatl por los informantes de Sagún. Y esos güeyes... Según él. Según él, eran informantes. Huevo. No podía faltar, damas y caballeros. Episodio clásico de Macio Sare. No podía faltar. ¿Qué? Pero entonces estábamos hablando de los presagios, pues, que ya se esperaba de cierta manera del mismo pueblo mesoamericano. Empezaba a tener esta idea de que algo se venía. Sí. O sea, son 8 presagios. Bueno, en Muñoz Camargo y en Durán mencionan unos, mencionan menos, mencionan otros. Que estas son las fuentes más antiguas que tenemos de todos estos sucesos, ¿no? O como las más usadas, más consultadas. Sí, pues... Más pop, es una manera muy pop de ponerlo, güey. Son las más fieles, por Las así más decirlo. fieles, Y las ok. que nos quedan. O sea, realmente no queda mucho. Y son fieles en hasta cierto sentido porque son relatos recopilados de gente que estuvo ahí, por así decirlo. Pero son recopilados como 30 años después. Ajá. ¿Se me explico? Sí, entonces ya también la memoria A excepción, selectiva no, es un factor a importante. excepción de otros. O sea, hay muchas fuentes. Están fuentes como las cartas de relación de Cortés, Ok. que sí están Ajá. escritas en 1500 mientras acabo de visitar el mercado de Tlatelolco, venden esto, venden lo otro, venden de todo. O sea, Damn. Y luego están las de Bernal Díaz de Castillo, ¿no? Que también De dicen Durán, que ese güey ni siquiera existió. ah, Ahí esa es la teoría, bueno, eso ya... ¿Qué? Que Güey, Bernal Díaz de Castillo no existió, güey. O sea, ¿quién porque era ese realmente vato? Es un güey que escribió después como la toda- historia verdadera de no sé qué. Ajá, de la conquista y todo ese pedo. Entonces, pero el güey menciona y habla de pláticas como muy cercanas, por ejemplo, de Cortés con Moctezuma y así, güey. Que realmente, por ejemplo, este güey nunca es mencionado en las cartas de Cortés, güey. O sea, es como... Es este personaje que estuvo siempre en los momentos bien cabrones, Pero pero en nadie las lo oficiales, ajá, nadie lo menciona. Ni en la lista de soldados, o sea, no, es como un güey cabrón. que de repente nada más sale ahí. No sé, güey, tú, por ejemplo, que estás más empapado de ese pedo, ¿has oído hablar de esa teoría, güey? De que ese No, güey... sí, pero
que es un alter ego de Cortés. Tan, tan, tan. Oh. No, o sea, güey, es que también, o sea, ya entrándonos en temas más, conspiranoicos, güey, que son los que me encantan, güey. Se habla de que este güey, una vez que ya tiene el pedo con Carlos V, güey, de que ya no lo deja publicar sus cartas, de que ya anda tras él, güey. El güey publica esta historia bajo este nombre de este personaje que siempre estuvo. Entonces, por eso el güey da ciertos detalles que también dice, si no estuviste ahí, no tenías que haber conocido. Pero Cortés de alguna manera lo firmó con otro nombre, vaya. Es una teoría, güey. Sí, es A mí una me teoría, es maman una esas teoría. teorías, güey. Es un debraye, es un debraye. Es que se te olvida, güey, que el Alan es un académico, güey. Es un güey. escolar, Ah, güey. maldita Entonces... No, pero con... No quiero decir. El conspiranoísmo, güey. No, güey. Esas cosas no, güey. Pero entonces mencionábamos ahorita de los 8 presagios y todo este pedo, güey. Sí. Más o menos cuáles eran, güey. Bueno, el primero es el cometa, el más famoso de todos. Que duró... le explican que duró un año. O sea, que un cometa dure un año no debe... O sea, un año dándole vueltas a la Tierra. No, que se un vio cometa. durante un año un O cometa. sea, pero estaba en el mismo lugar así, o viajandillo, lo veías el cometa durante un año en las noches. No sé, las fuentes no No especifica ahí. Chinga madre, güey. No, yo quiero saber. Dice, no estuve ahí, dice. Digo, porque un cometa es algo de... ¿Cuánto duran los cometas que más duran que cuando ves pasar, güey? No sé, unas horas, unos minutos. ¿Cuánto duró el Halley? El Halley ese que es el... Sí, duró días. ¿Varios días? Sí. Una semana, ¿no? Más o menos. Salías en la mañana y se veía. No mames, Oh, ¿neta? unas semanas. No, Nos, ser un cometa, o sea, no pasa así como los que vemos aquí. Ajá. nos están diciendo... Es un cometa que está súper lejos y va avanzando. Ok. Nos están diciendo aquí atrás, el Chalo nos está informando. No sé si se alcanzó a escuchar ahí. No creo que se alcanzó a escuchar aquí en el micrófono, pero que se acuerda que en los 90s... así aullaban los lobos, güey. Que en los 90s se alcanzaba a ver el cometa Halley. Te salías en las mañanas y se veía pasando. O sea, ibas a la escuela y lo... Mira, mami, ahí está el cometa. Ahí está el Halley. cometa Halley. Soy Chalo en los 90s. Todo está bien padre. Soy Chelo en los 90, mamá. Mira el cometa. Mira el cometa Halley. Sería algo así. O sea, veías como que la forma del cometa, así como que una De lejos bolita de nomás se luz. veía una manchita acá. Una manchita. Pero pues eso duró a lo mucho unos días. Sí, unos días. Unos días, güey. Una semana más o menos. Una semana más o menos. Entonces, dicen que lo vieron durante un año. Sí, durante un año. Pues entonces ese pedo es casi imposible, ¿no? Esas cosas no suceden. O sea, los cometas no duran tanto tiempo, güey. Es como lo de... Ya me iba a meter en otro pedo romano, lo de la maldición de Justiniano. Que durante El un año emperador. hubo un eclipse. Bueno, que se eclipsó el sol durante un año. Pero no es no fue esa nube negra que Sí, vino, la nube que dicen de- que fue por un volcán que Sí. tronó en el norte, en Escandinavia, algo así. Sí, pero pues... La Pero maldición de Justiniano. Ajá. Sí, Que dicen que, dato curioso, dicen que en esa época fue el peor año para estar vivo. O sea, de toda la humanidad registrada así en escrito, hay quienes dicen que fue el peor año para estar vivo Como en por... 2020, ¿no? Nah, güey, no, bueno, fuera que por las enfermedades, que por esta nube Por negra, el COVID, güey. porque la no hubo inflación, nada Por de... AMLO, güey. Por las cosechas, verga, entonces sí suena como esta época, güey. El cometa Halley pasa aquí por la Tierra cada 75 años. Nos dice el Chalo que el cometa Halley pasa cada 75 años. 1705 se empezó a registrar la recurrencia. Que desde 1705, y no dice ahí cuánto tiempo, históricamente, durante cuánto tiempo se ve. Ahorita les doy esa información. Ahorita nos van a dar esa Ahorita información. nos llega acá. Aquí nos informa desde nuestro reportero en el campo, el señor Don Chalo Soto. Ahorita nos llega a redacción. Pero entonces, los otros presagios, güey, ¿qué otra cosa estaba sucediendo? ¿Qué otras cosas les hizo creer que venía el fin del mundo? Pues uno de los presagios más famosos, que de seguro sí están familiarizados, es el de La Llorona. Güey. Ah, cabrón, ¿la Llorona viene de estos presagios? De ahí sale la De ahí leyenda de sale. La Llorona, sí. A la ¿Qué- verdad, qué esto yo es? no lo Es sabía. que, bueno, obviamente el pedo de Información La nueva. Llorona, el canto o el grito varía, ¿no? O sea, también como del acento. Dependiendo Pero de yo dónde estás. se había escuchado esta teoría de que, o sea, uno de los gritos era, ay, mis hijos, algo así como a dónde los voy a llevar. O sea, es como este pedo de que había, o sea, esta Pues, fantasma o ajá. esto, no sé.
estaba lamentándose por la pérdida de sus hijos, no de los 3 niños que ahogó en... De la Sí, no. civilización. Ajá, sino Sí, "Ay, mis el hijos, pueblo yo que en los sí. traje aquí, o sea, ¿a dónde me los voy a llevar? O sea, nos vamos a morir, o sea, como... A la Por ahí verga. va ese pedo de la Llorona, Sí. güey. O sea, entonces era en la misma leyenda. O sea, en las calles de Tenochtitlán escuchaban a una mujer llorando por sus hijos. Sí. O Pues sea, nace el mito, güey. más bien, o sea, así como existía el presagio del cometa, el presagio de que se incendia el templo de Huitzilopochtli, Ajá. el presagio de que cae un rayo en el templo de Xiuhtecutli, el presagio de que se mueven las aguas del lago como si estuvieran hirviendo. Así como esos prodigios sucedieron, sucedió ese prodigio de que en las calles de Tenochtitlan se escuchaba a una mujer llorar lamentándose por sus hijos. Por sus hijos. Que no eran pinche 3 miedo, niños güey. como lo pinta la vida, sino por toda la cultura. Ay, mis hijos. Sí, esa... Tengo la nota, se supone que aquí desde el Nos 539 está informando qué antes de pedo con el cometa Halley. Cristo empezó a como que a ver, pero se ¿Qué? registró con anterioridad en Europa en 1456. Desde 1456 lo veían, que miles de años antes de Cristo ya se había 1700 registrado. ya se- Y en 1700 ya se empezó a registrar. No sé, no está Ya tan lo chido, empezaron a ver. Javi, ya lo ves y es como... No, el pinche "Ah, en 73 Es un- años, homie. No, va a ser un ah". pinche Halley chicano, ¿no? Acá Sí. todo chafilla, güey. Digo, el reencuentro de menudo, así cada pinche 5 años, güey. Tiro de piedra, pues, Pero entonces, pues bueno, estaban estos presagios, güey. Ya el pueblo, por lo menos los que tenían acceso a esta información, ya se empezaban a esperar la llegada de algo o alguien, o nada más sabían que algo iba a pasar, un pinche desmadre. Lo que se sabe es lo que... cómo reaccionó el pueblo con la noticia de la llegada de los españoles. O sea, no sabemos si ellos creían... obviamente creían en los prodigios. O sea, aquí estamos viendo una mezcla clara entre la magia y la realidad. O sea, Ujú. y la religión, ¿no? Entonces, para ellos, el prodigio y el presagio era lo mismo prácticamente. O sea, algo prodigioso presagiaba algo. Ok. Entonces, no sabemos si se lo estaban esperando, pero al momento en que ellos reciben la noticia de la llegada de estas nuevas gentes, las fuentes de Muñoz Camargo y otros mencionan que la población tenía miedo y se escondían no salían de sus casas como si hubiera una fiera acechándolos, güey. Entonces, hay como un tipo de... y el mismo autor, los frailes dicen que no tenían miedo de perder su reino, sus riquezas, sino que el miedo era porque creían que su mundo ya estaba consumado. O sea, era el fin del mundo se acabó. O sea, se estaba cabrón. acabando su fin del mundo, Es ¿no? como, bueno, trayéndolo, obviamente pues, está muy disparatado, pero trayéndolo a las profecías en lo que actualmente se cree que es el apocalipsis, ¿no? Que, o sea, pues, hablando de que mayormente la religión es judeocristiana, permea todo casi el De este mal. lado del Ajá. mundo, sí. Entonces, como creer así, si empezaran a salir, no sé, como jinetes y todas estas cosas que suceden en la Biblia, que vienen como en el libro sagrado, empiezan a usar, obviamente va a haber gente que va a estar, pues, asustada y va a reaccionar, pues, muy distinto a lo que se supone que tal vez debería ser ante una pandemia nada más de enfermedad. Sí. No ver un jinete del demonio. No, o sea, como ciertas cosas ahí se pueden mezclar. Ajá. O sea, yo creo que por eso mismo, hasta cierto punto, no reaccionaron de manera bélica, como si hubiera reaccionado en el caso de la invasión de cualquier otro imperio, sino que dejaron que entraran hasta el corazón del imperio. O sea, gracias a todas estas eventos prodigiosos, ¿no? Es la O sea, llegada de unas nuevas gentes Ya estaban todos Como asustados. así tenía que ser. O sea, no podemos hacer nada para limitar lo que ya está escrito, lo que ya se nos dijo y se nos ha estado presentando. Es como De hecho, George Bodot menciona que George, lo- qué buen nombre, güey.
Mi tocayo, güey. Ese güey mencionan que los españoles vencieron porque vinieron, güey. O sea, Ok. no fue que los españoles hayan llegado y hayan vencido, sino el simple hecho de que de su llegada fue el germen del fin. O Pues sea, ya por ya, el ya, estado ya. mental en el que estaba el pueblo de que algo se iba a acabar, ¿no? O sea, es como si hubieran tenido perfecta, la perfecta campaña de propaganda, güey, campaña de marketing de que, oye, se va a acabar tu mundo, entonces cuando sí empiece el desmadre, pues igual y no hagas mucho. Por eso no responden de una manera bélica, como dices tú, güey. ¿Sabes? Bueno. Porque ya en su cabeza tenían la idea de que iba a suceder algo bien específico, de que algo se estaba acabando. Entonces fue más fácil para ellos dejarse llevar por los eventos, ¿no? Por eso esto de que los españoles vencen porque llegan nada más. los mexicas, güey. Porque los tlaxcaltecas sí los recibieron a putazos, güey. Ah, sí, oh. O sea, cierto. otras tribus los recibieron a putazos. Y después terminaron haciéndose aliados y el mismo Cortés con, pues, o sea, tenía una gran genialidad militar y supo leer los problemas, el contexto político de Mesoamérica y sabía que había un tipo como de, los académicos le llaman micropatriotismo, que es Ok. pinche como lealtad a la tribu. Y no había una unión mesoamericana de decir, ah, sí, somos el imperio mexica. Sí, el imperio estaba nada sostenido por la fuerza. Que ese es uno de los mitos más grandes que se le ha creado al mexicano, ¿no? Como que en diferentes etapas de su historia, güey, hasta prehispánica, güey, ha existido un pueblo unido, güey, que va junto y derrota al enemigo, ¿no? Se nos está viendo, por ejemplo, ahorita en la época contra los españoles, güey, en la época de la independencia, en la revolución, o sea, siempre se ha creado como el mito del pueblo unido, cuando realmente, pues, han sido como intereses personales de ciertos grupos No, y de hecho, que participan en un evento, más no luchan por un evento, ¿no? la mayoría de las veces la conquista acaba con la caída de Tenochtitlan. No nos dicen que la caída de Tenochtitlan es el principio de la conquista. Ah, O eso sea, está muy bueno. a partir de ahí, la siguiente conquista es en Oaxaca, en 1522, no me acuerdo cuánto dura. Después Pedro de Alvarado se va a Guatemala, creo que ahí lo matan, ¿no? Ahí también tiene un hijo con la hija de Sí, tuvo un Xicoténcatl. chorro Un de pinche hijos desmadre. Después van a la conquista de Yucatán y luego a la conquista de Michoacán y luego a la guerra del Mixtón, no sé cómo se dice, que es en Jalisco por 1540 por ahí. O sea, lo que no nos dicen es cómo a partir de la conquista se crea una coalición de aliados mexicas, tlaxcaltecas, Texucanos. acolúas, o sea, todos se juntan. Se dice que hasta llegaron a Santa Fe, Nuevo México, conquistaron Saltillo, todo este pedo de Nuevo León, llegaron a las Floridas. O sea, hay un chingo de En las documentos. Filipinas, ¿no? También O sea, también ayudaron. O sea, hasta allá no se andaban. menciona quiénes eran, pero tenían aliados del Nuevo Mundo combatiendo hasta en las cruzadas, güey, neta, o sea, Llegaron al desierto, ¿no? Esa historia que los Eh. tlaxcaltecas prefirieron irse al otro lado del mundo que marchar al norte. creo que también los utilizaron, te digo, para las Filipinas, para la, Ok. la lucha en las sí había islas. escuchado, ajá, varias fuentes. Pero o sea, hasta El Salvador, o sea, todo es este tipo de conquistas post-Tenochtitlan, de decir, hay realmente, o sea, de hecho hasta hay un tipo de frase o de juego que dicen en la uni de nos conquistamos nosotros y nos liberaron los españoles, güey. Porque, ¡Oh, a la verga! ¡Uf! Dejen que les arda un Damn. ratillo. o sea, porque Deja que te arda, deja que te Porque arda. realmente la mayoría de las conquistas eran 200 españoles y una coalición de 30,000 indígenas. O sea, Exacto. y, Bueno, es que- y a la hora de la independencia nos liberaron los criollos, o sea, nos liberaron los españoles Sí, de la el- misma España. O sea, De que- nos Porque conquistamos están perdiendo nosotros los parte de propios los poderes indígenas. que tenían. Que por entonces- ejemplo, o sea, también ese pedo de que a la caída de Tenochtitlan lo que la llevó a ser tomada, por así decirlo, pues no fue otra cosa más que odio y viruela, güey.
odio por todas las otras tribus, culturas que estaban sometidas a su Yugo. a su yugo, güey. Y pues la viruela, que era algo, obviamente que los anticuerpos americanos, por así Ajá. decirlo, no conocían y pues no había anticuerpos, entonces... No había manera de esos detenerlo. fueron los únicos dos factores, porque tal vez no fue ni... Tal vez tú puedes decir, y eso es una vista muy europea, el pedo de, no, la visión militar, y los conquistaron, y lograron que... Es como, no, güey, o sea, nada más estaban rodeados de sus propios enemigos, y pues, llegó una epidemia. Y por eso cayó así tan... No, Cortés Sí. diría, y la intervención providencial de Dios. Obviamente. anda, güey, deja tú. Obviamente, Deja sí, tú. sí. Todo este pedo está Pero eso hecho en está el nombre del Padre. Muy europeo, Europeizado. güey. Europeizado. No, creo que O sea, no se dice está así. muy visto así como, no, obviamente, o sea, vuelves a bajar así de que no, el imperio mexicano no era tan bueno. O sea, no. O sea, bájalo, Pues es que- no. No, pero es que también ellos cambiaron, saltaron del sartén al fuego. O sea, no se dieron cuenta A de... ver. Como el Hobbit y el Gandalf. Sí, Hay un capítulo del libro que se llama así, pero o sea, ¿El Hobbit, digamos? Bueno. cambiaron de un señor por otro peor. ¿Sí me explico? Ah, pues sí. Pero al mismo tiempo, durante los primeros años de la colonia, todo el sistema de encomiendas estaba adaptándose al mismo sistema anterior Es que existía todo- en... bueno, según tengo entendido, güey, o sea, que después de la conquista, bueno, de Tenochtitlán, de la calle y todo, o sea, cuando se empiezan a repartir tierras y todo, o sea, viene siendo como la culminación de lo que vienen siendo las guerras de Carlos V, güey. O sea, de cuando ya España necesitaba dinero así de... O sea, está endeudado por todas las guerras que había estado teniendo y todo este desmadre. Entonces empieza y es cuando manda a la Inquisición, porque había pueblos que todavía no pagaban tributo como tal al rey. Entonces es cuando manda toda su fuerza armada y es cuando se crea ahora sí de que la otra conquista, más allá de la militar, sino la ideológica y y el la pedo de las espiritual castas y todo este rollo. Deja tú lo de las castas, lo espiritual y ritual, güey. O sea, porque en algún punto había señores todavía de ciertas tribus que mantenían su poder, güey. Y ellos mantenían todavía su terreno. La última ciudad Pero- maya cayó en 1697, güey. Pues sí. no. Ándale. O sea, pues todo el tiempo que duraron haciendo toda esta Esa conquista, rebelión. güey. Pues lo hablábamos en, no me acuerdo qué episodio, que los mayas también fueron de los últimos Sí. que no se dejaron como absorber por todo el... Toda Aridoamérica. O sea, todo lo que... ¿Cuánto duraron los mismos comanches y apaches y luchando contra... Pues todavía hasta los tiempos de Benito Juárez, ahí seguían peleando su nación, ¿no? De que fue Benito Juárez el que... Porfirio Díaz, no sé, no fue... Fue, por no, todos estos yaquis. creo que estoy equivocado, no fue precisamente Benito Juárez, sino creo que fue después de la independencia que el gobierno de este nuevo país llamado México dice que les va a dejar de pagar tributo a las tribus de Aridoamérica, ¿no? Y entonces ahí hubo un conflicto en donde sucede la guerra de las dunas y todo ese pedo. La guerra comanche mexicana. Ándale, que iban los comanches a caballo y con rifles, güey. Ah, En no los la primeros sabía. episodios de Maciosaria mencionamos este rollo, güey. Ok. Y de que Nice. iban los pinches comanches con rifles, automáticos. Bueno, no automáticos, semiautomáticos de carga, así como de películas Que viejas. decíamos que eran eran como dotraquis, Sí, ¿no? ese Que donde era- dijimos que eran como huevo, sí. Pero- dotraquis con rifles, güey. Ajá, dotraquis Qué horribles, pinche sí, miedo, cierto, güey. Sí, fue en el de la... Cuando ¿Cuál fue, güey? México le vendió, le fue a robar Texas, güey. Sí, Hablamos de ese pedo. en el episodio de Texas, güey. De Pero- hecho, fue una de las razones por las que México no pudo recuperar Texas, güey. Porque había una nación comanche en medio que decía, no puedes pasar, carnal. No puedes pasar. De aquí no. Luego nada más los tejanos los mataron a todos. Los Pues ni mandaron pedo. donde había casinos. Ni pedo. Bueno, comanches, Sí, escogieron también su en lado. cultura. Ustedes dicen a ver cómo les fue hasta el No, día de hoy. hecho, los comanches estaban del lado de esos güeyes. O sea, había una guerra entre apaches y comanches, Ajá. de la cual se aprovecharon los gringos.
Entonces, creo que Típico. se pusieron del lado de los comanches para acabar con los apaches o algo así. No me acuerdo muy bien. Oye, güey, pero nos estamos Sí, desviando, nos güey. estamos desviando un poquillo. Estamos desviando Ahorita, bastante al norte del tema, güey. ahorita estamos hablando de unos factores muy importantes en el fin del mundo de un Que pueblo. vamos a hablar en próximos episodios de ese pedo, porque está bien verga. Está bien, sí, vamos a tener otros episodios de... prehispánica. Historia prehispánica del norte, ¿no? Pero ahorita estamos mencionando unas cosas bien interesantes del fin del mundo de este pueblo, güey. De lo que eran las diferencias de la guerra. No me acuerdo exactamente qué fue lo que dijeron, güey, pero... O sea, también eso es una de las cosas que llevó bueno, que le abrió las puertas a la victoria militar dirigida por los españoles, ¿no? Que, por ejemplo, es algo puesto de una manera muy simple, este rollo de que los del Imperio Azteca te tumbaban, güey, en la batalla te tumbaban para poder capturarte y llevarte a sacrificar, mientras que los españoles estaban nada más tratando de matar todo lo que se les ponía enfrente. Entonces, esta es una de las grandes diferencias, güey, durante la guerra de conquista, güey, que empieza con Tenochtitlán y todo este rollo de, pues, los choques culturales, ¿no? A final de cuentas estamos hablando de estos choques culturales de la manera en que se hacen las cosas, güey. Pues que, por ejemplo, bueno, lo que yo tenía entendido, güey, no sé, era de que, por ejemplo, sobre todo antes de que pasara lo de Moctezuma, güey, de que me lo apedrearan a mi niño, Según dicen, es de que, o sea, peleaban de día, güey. Porque, o sea, había guerras que era así como para pelear ante ciertos dioses. Entonces, no era como vamos a pelear 24/7 mientras nos chingamos al otro ejército, sino peleamos mientras está el sol no estando, porque estamos, nuestro dios por el que estamos peleando nos está viendo. Entonces, una vez de que no está, pues ahora sí como cada quien para su lado y luego descansamos y mañana al día siguiente otra vez nos damos en la mano. Ahora sí que ya nos está viendo. Ese tipo de diferencias también se me hace pues bien interesante en el cómo lo malinterpretaron tal vez los castellanos, güey. Ujú. Que justamente eso, y que muchas veces se puede dar como se puede dar con el pedo de, qué pinches vatos cobardes, güey, culos, de que se retiraban y volvían. Es como, güey, espérate, o sea, estás viéndole del lado europeo nada más. O sea, estos güeyes, su cosmovisión era totalmente distinta Sí. a como aquellos güeyes hacia la guerra. Exacto, la mentalidad era completamente diferente. Sí, o sea, había maneras de hacer la guerra, ¿no? Cada uno traía sus leyes bélicas, sus leyes marciales, como... El pedo es de que acá en Mesoamérica existía de todo. O sea, tanto existían estas guerras con leyes, como las guerras floridas en las que decían con los tlaxcaltecas, vamos a vernos en un lugar específico, a una hora específica, a darnos en la madre, al grado de que en la misma sociedad mexica los niños que iban a la escuela asistían a ciertas batallas rituales como escuderos para aprender la verga, batalla, güey. A ver, eran niños de escuderos, güey. No, Es como en niños. Estados Unidos de que llevaban Adolescentes. Adolescentes. O sea, Pues de todas Ah, maneras, ok. de un adolescente de 15 como en años Estados puede Unidos ser un que niño. llevan a tu niño Era a hacer como trabajo, clases de ¿no? educación Así como un día de física, trabajo güey. de papá. Sí, güey. Vamos Lleva a tu niño al sacar corazones, trabajo. mijo. o sea, bueno, en el sentido de que era una sociedad guerrera, güey. Ajá. Sí. O sea, desde jóvenes les metían como la instrucción militar. O sea, era como su aportación militar, por así decirlo. O sea, el grupito que se llevaba, ¿no? Porque también me imagino que existía como... toda No, esta pues era segregación de parte... que- Todos eran parte de... Era como parte de la educación del Tepochcali, güey. Aunque fuera a ser sacerdote, porque hasta los sacerdotes peleaban, ¿no? Sí, también eran los sacerdotes guerreros. A sí. huevo. Pero el problema era de que tanto existían estas guerras rituales o guerras... Planeadas. Ajá. Como existían estas otras guerras también. Las guerras en las que vamos a darnos en la madre, o sea. Y ahí mismo o sea, como esas fueron guerras, por ejemplo, contra los purépechas. Que sí existían combates que se decidían en ese momento de quién mataba más. O sea, también existía dentro de esas batallas todo este pedo de capturar al enemigo y... No cualquier enemigo, el que tenía más insignias. Sí, a huevo. Al jefe, ¿no? Era Ajá. la tirada al jefe del ejército. Pero pues a los demás te los chingabas. O sea, Sí, los capturabas al bueno, al que tenías Que que valía la sacrificar, pena. al que valía la pena.
A los otros, no. O sea, a los otros los matabas. Entonces, también, o sea, también se hacían masacres. No era... Era un mundo bonito de... Sí, no. Ay, no. ya me lastimé el dedo. Bueno, ya me puedes llevar. Y yo, ok, te llevo. Ay, me No, es caigo. porque ya no puedes caminar. Ay, No, mi de todas pluma. maneras había Ay. sangre y pinches... Pero, Güey, de todas maneras sacrificaban, le sacaban el corazón y se los comían. Pues, no pero por cualquier ejemplo, cosa. las fuentes nos dicen que los mexicas, antes de hacer la guerra, mandaban mensajeros anunciándoles la guerra a los que les iban a decir, a los que iban a invadir. Les mandaban flechas y escudos como para decir que no haya pretexto de que no tuvieron armas. Ahí tienes lo necesario para pelear contra mí. tómala. Si no les respondían, les No mandaban mames. comida, güey, para que no tuvieran pretexto de que A nada. mí no me vas No a podía decir por que hambre. no, ajá. O sea, les mandaban todo para que cuando ellos llegaran salieran a combatir, güey. Ah, qué Está verga, cabrón, güey. güey, Eso eso está chido. Es como en el barrio, güey. Cuando Es como en el barrio. Cuando el güey que te vas a dar el tiro, güey, así de que no, es que tengo algún pedo, no, güey, así. O sea, Árale. de que, por ejemplo, si lo Yo tumbas no de un traigo vergazo, tenis. no lo vas a agarrar en el piso, güey. Dejas Párate, que se güey. levante. Levántate, güey. y- Levántate, güey. Güey, qué barrio era, De güey. ahí viene el barrio. Cuando se supongo. juntaban los ejércitos para combatir antes de la batalla, se danzaba, güey. Y se hacían cantos de guerra. Es más, Como en el barrio, güey. Ay, en el barrio, güey. En la quinceañera se arma todo. como en el bar, sí. Como en el Calpuli, carnal. Ah, güey. Entonces se puede... No, bueno, el trip era que muchas veces, es más, había veces en las que las batallas se ganaban sin pelearse, güey. Cuando el ejército llegaba y danzaba de una manera tan cabrona, tan coordinada y tan chingona, el otro ejército se rendía. O sea, porque decían, no tenemos oportunidad ante una máquina. O sea, eran como las primeras batallas de Tectonic, güey. De acá, te voy a Entre vencer más vergas bailes. bailando, carnal. Ah, Se lo bailó, De ahí viene el bailador. Güey, no y, mames. bueno, este pedo no está registrado, güey. Lo que te estoy diciendo viene... Las batallas de Tectonic estoy seguro que no están. Lo que se tiene registrado es de que había una casa que se llama la casa del Cuicacali, que es la casa de los cantos. Estaba junto a la casa de la guerra, por así decirlo. Y lo que se tiene registrado es conquistas que se dieron sin derramar sangre, gracias a los cantos de tal güey. O sea, no todos los que llegaron a ser guerreros eran guerreros, o sea, no todos los que No, llegaron cuerpo a cuerpo. Ajá, O sea, muchos no ganaban eran batallas peleadores. con sus puros cantos. No güey. mames, güey. Imagínate está Juan bien Gabriel cabrón, ganando güey. una guerra, güey. Deja tú ganando una guerra y trayéndole paz al mundo así. Oh. O sea, con su pinche voz hermosa. eran, o sea, cantos y danzas que por su concepción eran ya eran un grito de guerra, o sea, Sí, eso es lo que se llama un... Imagínate, estás acá como guerrero preparando todo y luego otro güey empieza a cantar y dices, nah, no mames. Empieza a cantar Cielito Lindo, güey. Para eso me levanté a las 5. No mames, güey. Y O ya sea, se acababa la guerra nada más por un güey cantando. Ahora, fíjate, esto no lo tenemos más que en este tipo de ejemplos. Ok. De que hubo un cantor, o sea, por ejemplo, o sea, lo que tenemos es el canto en los cantares, en los que dice, no, pues, este canto ayudó en esta batalla, Ah, o sea, ¿sí ok, me explico? ok. O sea, este canto fue hecho por este güey, que este güey es famoso por esto y esto, o sea, no tenemos el ejemplo de... Estoy seguro que ese pedo es también parte de la poética de estos güeyes. Ah, ok. Estoy casi seguro que siempre se dieron en la madre, güey. Sí, pues sí. Pero es como estas figuras leyenda. arquetípicas que tiene que haber en la guerra, ¿no? También, güey. O sea, como tiene que haber el comandante, el que cuida a los más jóvenes, tiene que haber o sea, hasta inclusive, por ejemplo, la otra vez escuché de que, no sé si los comanches, una tribu, ¿qué se puede decir? Americana, bueno, Norteamericana. norteamericana. O sea, tenían esta figura que era como como un tipo clown, güey, dentro de sus filas de guerra. O sea, que era el vato que
que salía, están todos formados, pues se van a partir la madre y luego salía como a tratar de hacer reír, a tratar de burlarse de los otros para crear un desbalanceo, que era él el que también estaba como muy cerca de la corte al tomar como todo este lado cómico, o sea, Pues toda la a lo guerra que voy es mental. como, ajá, igual el cantor, el cantante jugaba como esta figura, digo, arquetípica o sea, dentro de la guerra tienes que haber muchos matices. Claro, ¿no? Y tú cumples En no la sé, guerra, o sea, cantar tu tan papel, bonito güey. que a alguien se le olvide disparar, diga. o sea, en la guerra hay muchos Saque participantes. su flecha y diga, Ay, qué bonito. En la guerra hay muchos participantes. Por ejemplo, los heraldos. Esto es algo que a mí me gustó, cómo hacían ellos los mensajes. Para mandar un mensaje, por ejemplo, de que se peleó la batalla acá en Veracruz. Y para mandar el mensaje a Tenochtitlan de si se ganó, se perdió, o en qué términos se ganó, o en qué términos perdimos. Ellos no... O sea, al momento de mandar el mensaje, no decían el mensaje verbal. Lo que hacían era vestir al heraldo. Todo eran símbolos, güey. Y llegaba y ajá. bailaba. Y ya por el baile. No, No te creas. él ni siquiera sabía cuál era el mensaje. Oh, o sea, O nada sea, más lo el decían heraldo de una era, manera. tú vas a ir a Tenochtitlan a presentarte frente al rey. Bueno, frente al Tlatoani. Le acomodaban el peinado y lo vestían de cierta manera y le ponían ciertos atuendos y atavíos. Y su misión era llegar a Tenochtitlan. Había una ley implícita entre los pueblos por los que pasaba que si tú detenías un heraldo, le costaba, o sea, te costaba cabezas. La A la deshonra verga. Ajá, porque porque tú no tiene un podías mensaje detener a que un entregar, heraldo. güey. Ajá. era un mensaje que tenía que llegar. Entonces, el heraldo cuando llegaba frente al Tlatoani no tenía que decir nada, güey. No, hasta que pues me vistieron Nomás de tenía que negro. presentarse. ¿Qué le digo? Me pusieron un copete en el ojo, traigo uñas pintadas negras. Usted sí, sabrá o sea, qué significa eso. El Tlatoani con Ya verlo valimos verga. sabía el mensaje, güey. O sea, el Tlatoani no necesitaba que le dijeran Ya. ganamos, perdimos, nos fue bien, tantos esclavos. O sea, con ver cómo iba vestido y los atuendos que él traía, él sabía si era bueno o malo. Oh, ok. Sí, El así, resultado de la para no batalla, batallar. el mensaje, güey. Así de simple que, güey, pues si ganas la batalla, güey, mándame un vato vestido de verde. Me imagino que era así como Con tantas plumas de tal conchitas pájaro. colgadas. No, o sea, todo está lleno de símbolos. símbolos, ajá. O sea, traemos mariposas. Pues significa esto. Traemos Significa que estos- sientes bonito en tu panza. Entonces ganaron. Y siente mariposas en la panza de avisarme Ah, huevo. cómo salió la batalla. O sea, y era precisamente para esto, para que si capturaban al heraldo, el güey no sabía No, el yo mensaje. no sé qué pedo. O sea, yo no sé el está mensaje. loco, güey. Por más O sea, que lo torturen, no les va a decir no, nada. no Más puede, y agua no mineral sabe. que le Y no pongan sabe, en yo la no sé. cara. Él no puede No sé, saber. carnal, me Él- vistieron a de él lo gris. vistieron, le Me vistieron pusieron el patas de mensaje. conejo. ¿Sí me explico? No sé, a mí no me dijeron que cruzara este carro aquí en el paso. güey. En el puente. Que no, officer, es que yo no sabía. Digo, porque eso tiene mucho que ver con los códices, güey. Los códices, tú ves iconográficamente una deidad y está vestida con sus atributos. Oh, ok. Entonces, cada deidad tiene en su cuerpo los atavíos que lo caracterizan. Lo mismo pasa con estos heraldos mexicas, güey. O sea, estos güeyes tienen vestidos un mensaje que los enemigos y que nadie puede interpretar más que el Tlatoani mismo. Que lo va a interpretar. Entonces, aquí Madre. existe un pedo de iconografía, o no sé cómo llamarlo, de el símbolo, la imagen misma, o sea, lo que existe dentro de la concepción simbólica de la imagen del atuendo, que es lo que les decía que cómo se espantaban frente a Tzilacatzin cuando lo veían en las calles de Tenochtitlan, que salían huyendo frente a eso, güey. Cuéntanos esa historia, güey. Esa historia está bien fregona. Así, lo que simboliza el fin del mundo para un pueblo, güey. Que su leyenda, su A ver, sírveme, su güey. guerrero defensor, güey. Aquí está. Su guerrero defensor cae de esa manera. Cuéntanos esa historia, güey, porque está bien ¿Cae? interesante. No, güey. no. ¿No, O sea, no cayó? nomás se A lo menciona. mejor, a lo mejor yo tengo la historia mal recordada, güey. O sea, más bien nada más se menciona la participación de un guerrero legendario, ¿no?
y por así llamarlo, güey. Exodia. Ay, Defendiendo Tenochtitlan. Que, o sea, su aparición frente a los invasores provocaba el miedo y retrocedían. Nada más con ver su penacho, por así decirlo, güey. A la verga. Güey, pues es que yo no sé por qué. Bueno, a lo mejor tú me dirás que tanto estoy exagerando, güey. Pero yo tengo una memoria, güey. Así, Es parte de la iconografía que Eh. te digo, de los atuendos que vestían. O sea, Ajá. el símbolo que portaban era lo que provocaba el miedo, o provocaba el... Es que yo Por eso tengo- los penachos, sorry que te interrumpa. ¿no? Sí, dime. No, o Oh. sea, que los penachos, o sea, de tanto de los guerreros aztecas como indígenas norteamericanos, o sea, el penacho es así, entre más largo era más poderoso. Por era, ejemplo, ¿no? entre O sea, los nada más. indígenas, ¿sabes lo difícil que es conseguir una pluma de águila, güey? No, pues Va a me estar imagino muy que está difícil, cabrón. ¿no? Quitársela sí va a estar cabrón. Güey. Sí, no me imagino. O sea, una gallina, Agárrala. güey, alcanzarla. Ay, El Rocky Balboa se enfrentó con, con entrenaba esa con lección, güey. ese. No, pues sí, o sea, me imagino que sí ha de ser. Ahora, y no era de águila, o sea, era de que sale, No, no. o sea, era A un águila aves, Sí, sí, sí. sí, fuertes. No un pollito de la feria. Sí, no, cualquier pollito, güey. Pero yo tengo muy presente, güey, esta historia que me contaste, precisamente de este guerrero que era como el defensor de la ciudad de Tenochtitlán. ¿Cómo dijiste que se llama? Era uno de tantos, sí. Uno de tantos. Tengo una memoria muy grabada porque se me hizo bien impresionante la historia, güey. Tú me dirás a lo mejor en qué me estoy equivocando, güey. Pero recuerdo de este guerrero, que es uno de los tantos defensores de la ciudad, pero que la historia era de que van 5 españoles ponle tú, 100 tlaxcaltecas, ¿no? Algo así, van corriendo por las calles y los callejones de Tenochtitlán. Y de repente dan vuelta, los españoles hasta el frente, dan vuelta en un callejón y voltean y está este guerrero con un penacho gigantesco parado enfrente de ellos, como teniéndole el paso a este ejército de 100 y más personas, ¿no? Entonces los españoles de que, cabrón, y al momento de voltear para dar la orden de que se lo chinguen, ya van todos los tlaxcaltecas de regreso, van corriendo para el otro lado. Los españoles, pues qué chingados estos güeyes, ¿por qué se asustan con este güey? Entonces un español nada más saca una pistola, la carga, ¡pah! Y le dispara. Y cae el guerrero. Y continúan con su camino. Entonces, no sé si yo estoy ya como exagerando tienes la lágrimas. memoria de esta historia, güey. Pero se me hace bastante simbólico, güey, lo que está sucediendo aquí con el pueblo de la guerra, güey. Con las diferencias de cómo se hace, güey. Con cómo se hace la guerra. Y con este rollo de un pueblo que está viviendo el fin del mundo. Y es el pueblo de la guerra, güey. Entonces mandan uno de esos guerreros, o sea, como siempre lo han hecho, como siempre les ha funcionado. Los métodos, las creencias y las tradiciones que las llevaron a ser los meros de toda la región. Y no sirve de nada, güey, porque unos güeyes traían pólvora y municiones. Entonces, se me hace bastante simbólico, güey, para el fin del mundo de un pueblo, güey, que suceda algo así. O sea, que como de este hecho de que nada funciona. O sea, los Ajá. dioses te dieron la espalda, güey. Todas las estadísticas, todo. Tus propios guerreros, o sea, no es que te den la espalda que ya no te apoyen, simplemente de que ya no funcionan al 100 como están. Y luego está una enfermedad, o sea, que La ya manera de misma entregarse a los mexicas es entregar al emperador, güey. Entonces es cuando salud, que no Cuauhtémoc se lo hace, ¿no? se va y se entrega. Oye, a ver, chismecito. O sea, de hecho dice, y cuando bajamos el escudo, cuando caímos, en el calendario de los años era el 3 Cali y el calendario de los días era Secoatl. O sea, ellos sí tienen marcado así como el día exacto. La en su fecha calendario. en Ajá. donde... En que ellos marcaron el fin Ajá. del reinado, por así decirlo, que es cuando entregan a Cuauhtémoc. Que está toda esta ¿Qué? historia de Cuauhtémoc. Que yo lo que había escuchado, güey, es de que Cuéntanos, güey. Cuauhtémoc en algún punto, ya cuando los tienen rodeados, güey, ya está, Tenochtitlán ya está casi tomada, ya nomás quedan ciertos soldados, ciertos guerreros, güey. Y Cuauhtémoc es como, pues necesito ir a buscar alianzas con ciertos pueblos, Entonces, cuando intenta salir, es cuando lo capturan, güey. No. Cuando no. capturan a Cuauhtémoc. No, ¿No? ellos No, se así no entregan a sucedió. Cuauhtémoc. Ellos se entregan a O sea, Cuauhtémoc. Más bien, los mismos... El mismo compa- Cuauhtémoc se entrega. Por eso hasta hay cantos en los que dice, ahí va nuestro príncipe a
a darse de comer a los españoles, algo así. Oh, qué loco está esa eso, no me la güey, sabía. O está sea, yo bien tenía feo. entendido que, o sea, Cuauhtémoc todavía, o sea, en su momento es como... Y que, bueno, la teoría que yo No, era la conozco manera para detener ya, era para que sobreviviera lo poco que ir a quedaba de la buscar enfermedad. ayuda, lo capturan y ahí es cuando cae como toda la tragedia, tanto mesoamericana como española o castellana, en el sentido de que lo agarran y para Cuauhtémoc es como pues, la decepción más grande porque es como, pues juró morir junto a su ejército y lo agarran escapando. Y para los castellanos es como, pues, o sea, le estoy ofreciendo el perdón, o sea, la negociación al enemigo Sí. y no la quiere tomar. Entonces tengo que tomar este lado como en contra de los principios de guerra. Y es cuando se crea como, pues, realmente este otro choque de cultura, bueno, que son un chorro, ¿no? Pero como de las concepciones de guerra, o sea, en la que uno... Para Cuauhtémoc la rendición era lo más humillante, güey. O sea, no había cabida para él Tenía- una rendición o una negociación. Tenía que morir asesinado por el Y por para el enemigo, Cortés ¿no? era, o sea, pues una negociación es ganar. Ajá. Porque logró ganar sin tanta muerte, sin tanta... Y aparte este rollo de soy cristiano, güey, Ajá, exactamente. ¿cómo voy a no perdonarte y no perdonar tu vida y todo ese rollo? Exactamente, Más imagínate. bien- Choque de que culturas, se güey. dice Es que más fin Cuauhtémoc del le mundo. pidió a Cortés que lo matara, ¿no? Es como, güey, mátame. Mátame, o sea, Mátame. ya me tienes aquí, o sea, ya nada más saques, mátame, o sea, ya acaba con esto. Y Cortés, por su visión también, muy es como, pues no te voy a perdonar la vida. Es como, No, no, güey. ¿por ¿Qué estás me- haciendo? Güey, y eso otra vez se me figura que vuelve a simbolizar el fin de un pueblo, güey, el fin del mundo para un pueblo, güey, porque todo como estás acostumbrado a que funcionen las cosas, ya nada está de Ya esa no manera, ya funciona. todo está al revés. No, o sea, de hecho ese es el principal motivo del fin. O sea, al momento en el que los españoles llegan e implantan otra ideología, todo el sistema mesoamericano se viene abajo. Ajá. Incluso hay como muchas normas muy rígidas, como el alcoholismo. Por ejemplo, Túchales, madre, Al túchales, tiro, Georgie, túchales. te voltearon a ver, O güey. sea, Lo túchales, sentí Mario. los ojos. el beber era estrictamente prohibido dentro de el sistema mesoamericano. Nada más se podía... pinches Ahora sí me caen mal. Pero Nada para más se todos... bebía durante las fiestas, que eran bastante seguidas. O sea, Ah, ok. Ah, ok. Están chidos, O sea, están que chidos. había una cada semana, ¿no? no, una cada... Sí, Cada bastante domingo. rato, sí, cada rato. Cada sí. domingo Bueno, era o sea, así, básicamente era razón de nada más menú. no pistes Eh, mientras estás trabajando, güey. Ah, Déjalo claro, para la claro, fiesta, claro. que es Óyeme, todo el tiempo. El peor es de me que, tengo por ir porque ejemplo, voy a trabajar. muchos sistemas, o sea, todo este sistema ético se va a la... Se cayó. Se cae y comienzan a excederse en ciertas cosas que no se hacía, como el alcoholismo. O sea, por eso viene todo este pedo del indio borracho. El indio borracho, sí. Pero esto es un ejemplo social nada más. Todo el ejemplo así como del sistema gubernamental, de cómo se iban Ujú. gobernando entre ellos mismos y cómo se fue desmoronando conforme el sistema de las encomiendas y el sistema español fue desmoronando la cabeza de la jerarquía indígena. Comienza a establecer como una destrucción del imperio sobre otro mismo. ¿Sí me explico? O sea, el indígena, por así decirlo, termina siendo un residuo de una civilización anterior. Hasta Sí, que- porque fue desmoronada, como dices. Ajá. O sea, porque se construyó otra civilización encima de esa. Entonces ya queda el... Pues ya nada más es lo que queda, güey. Después de todos los que mueren por enfermedad, después de todos los que mueren por decir yo no voy a... Prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Terminan todas estas personas con esta ideología, güey. Pues ya nada más queda los... Pues
pues lo que queda después, güey. Todos los que lograron El sobrevivir. resto de... Ajá. Oye, güey, entonces, pues, güey, creo que nos estamos alargando bastante, güey. Creo que sí, Georgie. Pero creo que sí, abarcamos, pues, prácticamente, o sea, ¿qué fue lo que llevó a este pueblo a través de las profecías y de los hechos de cómo se fueron dando, güey, para que terminara, pues ahora sí que el Imperio Mexica y no mexicano, o sea, no como todo el país, sino el Imperio Mexica, ante los castellanos que pues venían siendo apoyados también por otras, Que fue lento el proceso, te digo, porque sí. Porque Sí. los Sí, españoles... no fue de un día para otro. O sea, los españoles no llegaron a imponer su medida de gobierno, sino que lentamente, o sea, primero fueron adaptando las formas que el sistema indígena ya tenía, o sea, mantuvieron la nobleza indígena, mantuvieron todo este sistema de tributos, o más bien se aprovecharon del sistema de tributos para su sistema de encomiendas. Cierto. Pero al final de cuentas terminaron sometiendo todavía peor que los aztecas a los Todas las mismos tribus. pueblos sometidos. O sea, Y Pues, eso güey. eso es un fin del mundo. Fue el fin del mundo para ese pueblo, güey. Pues creo que, la neta, este tema deberíamos aventarnos más. Sí, deberíamos de episodios, volver a definitivamente. juntarnos, volver a grabar más episodios así, güey. Mr. Alan, muchas gracias por acompañarnos este día, güey, este no, lunes. gracias por invitarme. Homie, Este, fue ya un no gusto tengo. que volvieras a estar aquí, güey, la verdad. Siempre... Un gustazo aprender historia junto con todos los homies, todos los maciusareños, que los invitamos a que se suscriban, a que se unan en el grupo de Facebook, ahí estamos maciusareños. Y Macios Azazares. maciusasares, Maciusasares. así como en El tarro vaso. original. Ajá, que va a costar millones, o sea, Le si va a usted costar oiga millones esto, va a este. costar millones de pesos. Cuando el horror se vuelve... Ajá, exacto. Entonces, pues ahí está. Nos pueden seguir en todas las redes sociales como Maciusare Podcast, en TikTok y Facebook, Instagram, Spotify, MySpace y todo lo que sea. Snapchat y Tumblr y ¿qué más, güey? Pues está en todo. LinkedIn. En Tinder nos ven a encontrar más usar en muchas Tinder a la gracias derecha. Mr. Alan por acompañarnos. Mr. Chalo atrás de cámara. Muchas gracias, don Chalo, Chalo. gracias, Chalo. Como siempre, extrañando al Joe, como el episodio pasado. Saludos a Salims más cercano. Mi nombre fue Jorge Juárez. Yo soy Luis Mario González, nuestro invitado. Alan. Sí, señor. Y pues, sin más que decir, chido.